Muy bien, hermanos, vamos el día de hoy a continuar con la meditación en el primer libro, en la primera carta a la iglesia de Corinto, escrita por Pablo. Vamos a muy someramente considerar algunos de los puntos que el capítulo 7 abarca. El mismo título, el mismo comienzo del capítulo nos da una perspectiva de la cual se lo vamos a estar trabajando, se lo vamos a estar viendo, de las inquietudes y los conceptos que Pablo debía reforzar o aclarar a la iglesia. Así que vamos a comenzar leyendo la porción y luego vamos a ir versículo a versículo descubriendo lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Leemos. 1 Corintios 7 comienza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor, nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como el Señor llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él que se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado así, permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran
como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio que su hija virgen, que ya pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea del Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Un pasaje, un capítulo extenso, con una variedad de temas que vamos a tratar de cubrir en la medida que el tiempo lo permita. Como hemos mencionado, hay una expresa respuesta de Pablo en esta carta a las preguntas que tenía el pueblo de Dios allí en Corinto. La escritura del Señor no ha permitido que conozcamos las preguntas en forma explícita. Tenemos las respuestas, que es finalmente lo que es de valor para nosotros. Por lo cual podemos inferir en función de las expresiones y de los conceptos que emite el apóstol, cuáles eran esas preguntas, basado también en lo que encontramos, en lo que era la sociedad en ese momento en general, en el mundo gentil, y muy especialmente en Corinto, donde ya hemos mencionado en parte el grado de distorsión de la sociedad en todos los aspectos y en todos los estratos. Había en aquel momento, como hay también en cierto modo en la actualidad, dos ideologías, dos formas de apreciar la vida preponderantes y diametralmente opuestas unas con las otras. Ya estas las hemos visto cuando Pablo se presenta el Areópago, que había dos grupos de partidarios. Estaban por un lado los estoicos, el movimiento, el estoicismo, y estaban los epicúreos o el epicurismo. La percepción, como dijimos, era diametralmente opuesta. El estoico era aquel que entendía que el sentido de la vida y el logro y el desarrollo y el progreso y evolución de las personas era basado en la eliminación de cualquier tipo de placer y de cualquier tipo de recreación de la persona. Encontramos eso que aún hoy en día también está presente en algunas religiones o movimientos espirituales. El querer negarle al ser humano el desarrollo y el cultivo de sus emociones y de su beneplácito, con el tal de lograr una evolución, alcanzar un desarrollo espiritual. Y por el otro lado tenía exactamente lo contrario, aquel que decía, dado la futilidad de la vida y la imposibilidad de lograr la perfección o lograr el desarrollo de las personas, no tenía sentido sacrificarse, sino darse rienda suelta a cuanto placer hubiese al alcance de la mano. No hace falta decir que es hoy por hoy un pensamiento que encontramos en nuestro diario andar. Por lo tanto, como vemos, nuevamente la palabra es plenamente vigente en nuestros días, como lo fue en los días del apóstol de Pablo. Lo cierto es que
dentro de la iglesia estaban siendo influidos de una u otra manera por estos dos pensamientos. Primero, por el hecho de que cada uno de los hermanos de la congregación, antes de convertirse, eran finalmente partidarios a alguna de estas dos formas de vida, estas dos filosofías. Y ahora, por una natural inercia, podremos decir, veían una contradicción o pensaban cómo podía el mensaje de Dios y el cristianismo afectar o cambiar sus formas de vida. Y cómo cuando uno u otro pensamiento eran o no compatibles o no con el mensaje de Dios y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y comienza Pablo, como lo vemos a través de toda la carta, en particular en Carta de Corinto, con una frase de un tono que podemos inferir como de sarcasmo. Porque me dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, esas preguntas que no entendemos, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Acá menciona este término como un sinónimo que era para el pueblo judío de tocar en el sentido de tener relaciones. Está haciendo como vamos a ver más adelante, una exageración. Este término de no tocar lo vemos fundamentalmente en dos pasajes que quizás no nos damos cuenta, pero cuando lo leemos vemos que era el sentido. Cuando en el capítulo 20 de Génesis nuevamente Abraham cae en la tentación y el pecado de mentir sobre Sara en el reinado, en la corte de Abimelech, y Dios le habla a Abimelech en sueños y él le comenta justamente que no había permitido que él la tocase en el término estrictamente de relaciones sexuales. Y cuando vamos también a un pasaje relacionado, no específicamente las mismas palabras, pero el concepto es el mismo, lo encontramos en Ruth, cuando Boaz le indica a sus siervos que no la molestasen, pero no en el término de una agresión o, digamos, una cuestión laboral, sino más bien en el sentido de no abusar de su situación de indefensión para cometer algún acto sexual con Ruth. Y también lo encontramos en Proverbios 6, donde también encontramos esta expresión sobre el sinónimo entre tocar como una relación sexual. ¿Qué pasaba? Encontramos en esto, como habíamos dicho, que muchos, como encontramos también en la actualidad, que asociaban el sexo con lo que era una gran costumbre que ya hemos mencionado de esta actividad relacionada con el paganismo. Por lo tanto, encontrábamos a los hermanos que tenían esta gran duda, si ellos podían seguir teniendo sus matrimonios y consumando sus matrimonios como lo hacían antes de convertirse, porque había esa profunda identificación, esa profunda asociación entre el acto sexual y el culto pagano. Y ahí es donde comienza Pablo, a partir del Señor, a través de Pablo, a establecer una serie de pautas a partir del versículo número 2. Leemos: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Qué interesante que encontramos acá en la Escritura esta igualdad de condición. Una y otra vez podemos ver en forma explícita cómo el Señor nos hace a todos iguales. Pensemos que en la antigüedad, en la gran mayoría, sobre todo en la sociedad romana, si bien en el pueblo griego había una mayor liberación de las mujeres, el que tenía la autoridad absoluta y el que tenía a la otra persona como casi un objeto, en vez de un cónyuge, era el hombre. Acá, sin embargo, nos pone en igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer. Versículo 3 dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hay también acá una expresión que enriquece el concepto. En el original habla de que el marido o la esposa tiene que pagarle una deuda, o sea, como que no es un deber porque estoy
obligado, sino como un compromiso, sino que ya tengo una deuda preadquirida con mi cónyuge en el acto matrimonial. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad o autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco lo tiene el marido, potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Nuevamente acá una importante diferencia contra lo que era la cultura, donde las personas tenían una gran diferenciación social, cultural y política entre el hombre y la mujer. Y hay un detalle que quizás a nosotros nos puede pasar desapercibido, pero que podemos extrapolar. Creemos que cuando el Señor nos habla de que somos, cuando se forma un nuevo matrimonio, son una sola carne, una sola persona, no lo hace simplemente en el hecho de lo natural y de la sexualidad, sino también en todos los otros aspectos, lo cual nos habla, o podemos nosotros, sin interpretar erróneamente la Escritura, es que como esposos, nuestra persona debe ser considerada y cuidada y usada teniéndolo como que es propiedad de otro y no nuestra. Así como somos de Cristo, también somos, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo, también es un bien prestado, por así decir, porque nuestro cuerpo también pertenece a nuestro cónyuge. Sabemos que de una manera a veces un poco más evidente en los hombres hay un determinado descuido de nuestra salud, de nuestro cuidado físico, y esta es una importante reflexión para tomar en cuenta, porque finalmente cuando nosotros amamos a nuestras esposas, deseamos lo mejor, deseamos cuidarlas, también debemos recíprocamente también cuidarnos nosotros, ya que somos de ellos. Menciona entonces que ninguno es propiedad propia, sino del otro, y que dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. También acá la expresión en el original, la idea de una privación, ¿no? El hecho no de negarse, sino también el hecho de privar al otro de la posibilidad genuina y propuesta por Dios de disfrutarse mutuamente. Y habla acá de el ocuparse sosegadamente de la oración, asociado también a lo que es el ayuno, como concepto de esas actividades que el hombre, en busca de una concentración en un determinado aspecto de su vida espiritual, busca provisoriamente y temporalmente renunciar a cualquier tipo de placer con el fin de concentrarse en la persona de Dios para buscar su voluntad o expresar su intercesión dependiendo de las circunstancias. Pero como dice acá Pablo, indica, bueno, que es una opción de tipo temporal para evitar justamente que Satanás utilice esa circunstancia, como sabemos que él no deja puntada sin hilo, cualquier circunstancia donde nosotros le demos chance, él habrá de sacar ventaja. Y esto justamente, Pablo dice, más esto os digo por vía de concesión, no por mandamiento, en el sentido de que lo entiende y que podés llegar a aceptar esta separación temporal en la búsqueda de un tiempo de reflexión y contrición, pero no como algo que sea necesario que ocurra en forma regular en un matrimonio. Y aquí es cuando Pablo hace el primer cambio o va derivando la exposición con relación a su pensamiento relacionado con las preguntas y los conceptos que podemos inferir que los hermanos le acercaron a Pablo en
en aquella carta previa. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, cada uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Aquí Pablo menciona que entiende que, dadas las circunstancias, es a veces mejor estar en una situación de soltería. Por las escrituras y por las costumbres, es muy probable que Pablo hubiese sido en el pasado un hombre casado, dado que encontramos que él en el capítulo 26 de Hechos, él daba su voto, y los votos en el Sanedrín eran por personas que habían formado un matrimonio. Hay dos posibles razones. Una es que él hubiese enviudado, y también no podemos descartar la posibilidad de, como era la costumbre en la antigüedad, en el pueblo judío, que su familia lo hubiese repudiado, su propia esposa, su familia lo hubiese repudiado al él haberse convertido al Evangelio. Y en este pasaje podemos también encontrar un concepto que no debemos dejar pasar. Dice, cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Esto nos hace reflexionar en que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, como hijos, al menos un don. Pero ese don debe ser ejercitado en el estado en que el Señor nos ha tenido en su plan que nosotros nos desarrollamos en nuestra vida social. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que el don que el Señor nos ha dado deberá ser potenciado a través de la vida matrimonial o de la soltería que nosotros tengamos en función de lo que el Señor haya pensado en su voluntad. Esto nos hace reflexionar en la importancia que tiene la obra del Señor como un equipo en el matrimonio. La importancia que tanto uno como el otro acompañe, soporte al otro en la tarea que el Señor le ha dado. Nos puede parecer quizás que los dos tengan que hacer lo mismo, y no necesariamente, pero sí tiene que sentirse cada cónyuge aprobado, ayudado, sostenido por el otro en la actividad que el Señor lo ha llamado. Es un equipo donde quizás una parte del equipo hace una cosa y otra parte hace lo otro. Debemos realmente nosotros preocuparnos cuando el Señor nos está llamando a hacer una tarea y nuestra contraparte, nuestra otra parte tiene quizás una forma distinta de ver las cosas, quizás no ve el llamado, y entendemos que lo está haciendo realmente bajo la guía del Señor. Así como podemos quizás uno u otro en algún momento cambiar de opinión para que realmente la tarea sea de bendición tal como el Señor desea. Versículo 8 habla, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Aquí es importante ver que Pablo va a hacer una diferenciación entre distintos estados matrimoniales o maritales, estados civiles podemos llamarlo. Este primer estado de los solteros no hace referencia a aquellos que nunca han sido casados. Este término, y después cuando leemos el resto del pasaje nos vamos a dar cuenta que efectivamente no hay una similitud entre esta clase de estado civil y la soltería, sino que habla de, como el término es como que no están casados, porque anteriormente sí lo estuvieron, por una separación o un divorcio, y en este momento ahora ya no lo están. Diferente es del término de los viudos, de las viudas, porque
está claro que se está refiriendo en términos generales, pero la gran mayoría de las personas que enviudan son mujeres. O probablemente en la iglesia de Corinto todos los que eran viudos eran mujeres. Por eso Pablo no hace una expresión genérica, sino una particular. Dice, pueden fuera quedarse como yo, como dijimos. Pablo, vamos a ver más adelante el por qué él entiende que es de mayor bendición el estar solo. Pero si no tiene este don, ¿qué frase que usa acá? Este don, o sea, una provisión especial para estar en ese estado. El término es imperativo, pero imperativo con énfasis. O sea, no es les sugiero casarse, sino realmente cásense para justamente no llegar a una situación que pueda ser de perjuicio para el hermano y también para la obra. Avanzamos y nos encontramos con el versículo 10 que nos dice que los que están en un matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. A los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone, y si la mujer tiene marido y no sea creyente y él consiente en vivir con él, no la abandone. Es importante destacar en este pasaje que este juego entre digo yo, dice el Señor y no digo yo, y digo yo y no dice el Señor, no quiere decir que Pablo está negando la inspiración del texto que está él expresando, sino que efectivamente el Señor se refirió al caso particular, como encontramos en Marcos 10 como ejemplo, de esta situación, donde hay un matrimonio, donde solamente si hay una separación, es una forma definitiva de separación, con excepción del caso de uno de los cónyuges engañó al otro. Hubo un adulterio de por medio, como encontramos. Entonces, la mujer, el hombre, debe quedarse sin casar o reconciliarse y no abandonar. Ahora, cuando dice el siguiente párrafo, lo demás yo digo, no el Señor, no hace referencia a que el Señor no opine eso, sino que el Señor no dijo lo que va a expresar Pablo por la sencilla razón de que cuando el Señor habló sobre el matrimonio, no existía esta figura que se describe a continuación, que es el hecho de uno de ambos miembros, uno se convierte y hay allí una situación de conflicto, una situación de tirantez, donde, como vemos a lo largo de toda la historia, hemos visto, el creyente y el que no lo es, ya no comparten en muchos aspectos la cosmovisión, el sentido de la vida y los objetivos y prioridades, y evidentemente eso Satanás va a usarlo en la medida que lo vea conveniente. Y en este caso, Pablo menciona que si no hay por parte del cónyuge incrédulo un rechazo a seguir con la relación, el hermano, la hermana debe continuar con él. Hay también un poco el concepto que había en la iglesia de Corinto, si que al haber sido convertidos no estaría, por así decir, siendo desleal o infiel al Señor, manteniendo este vínculo que el Señor que se había formado antes de la conversión de los hermanos. Y como sabemos, el matrimonio fue creado por el Señor, independientemente del estado espiritual de las personas. Por lo tanto, si hay más personas se habían unido en matrimonio antes de conocer al Señor, esto el Señor no se va a contradecir a sí mismo, pidiendo que se deshaga el matrimonio porque uno se convierte. Y justamente Pablo hace énfasis en eso, en el hecho, el Señor a través de Pablo hace énfasis en el hecho de que, al contrario, el hecho de que uno de los hermanos, uno de los miembros del matrimonio se haya convertido, hace al otro miembro y a la familia ser bendecidos. Esta santificación no habla de que garantice una salvación ni ninguna prerrogativa más allá del hecho de que tiene un beneficio al el Señor empezar a transmitir a través del hermano creyente
las enseñanzas y los beneficios y los cambios de hábito y de conducta que no nos cabe la menor duda son de beneficio para cualquier relación. Como ayer estábamos en una conversación en el trabajo y se estaba discutiendo sobre algún tema religioso y salió el tema de los 10 mandamientos. Y mencionaba, a lo que estábamos hablando, es que en realidad los 10 mandamientos no podemos decir que sean malos. O sea, es evidente que los 10 mandamientos, si una sociedad pudiese cumplir con los 10 mandamientos, sería una sociedad mucho mejor. Obviamente no podemos cumplirlo por los motivos que conocemos, pero y en este caso pasa lo mismo. El matrimonio funciona mejor gracias a que uno de sus miembros es hijo de Dios. Y vamos a finalizar por el día de hoy, cerrando con lo que dice hasta el versículo número 16. Continuamos, si Dios lo permite, el próximo martes, donde Pablo plantea esta situación que puede pasar, que uno de los cónyuges se convierte y hay dos posibles circunstancias. Uno que consienta y que haga usufructo, como hemos mencionado muchas veces, del Evangelio. Ese miembro que no está convertido se ve beneficiado porque pues, Dios derrama de su amor a través y de su sabiduría a través del miembro creyente en la familia, y eso, como sabemos, es de bendición. Pero también está el otro hecho, que es que no resiste esta actividad, no resiste este cambio y llega al punto de querer separarse, o podemos también encontrarnos con la situación de generar una situación de violencia dentro del matrimonio por esta reacción a este cambio. Y es lo que justamente menciona aquí el apóstol. Dice, si el incrédulo se separa, sepárese. O sea, el hermano creyente, que el incrédulo no quiere seguir con la relación, el hermano creyente buscará mantenerla, pero no a costa de la paz, no a costa de ser humillado, ser despreciado, ser condicionado, porque el Evangelio nos ha hecho hijos de Dios y como tales tenemos un valor intrínseco que no debemos dejar de tener en cuenta. Hay un gran número de casos en donde por querer, en quizás una manera equivocada, mantener ese lazo establecido y donde la otra persona no tiene ningún interés real en mantenerlo, el hermano creyente hace todo tipo de concesiones, a veces hasta realmente humillantes. Sí debe buscar la reconciliación, sí debe buscar mantener el vínculo, en tanto y en cuanto no represente una humillación, no represente una menosvalía del hermano, del cónyuge que quiere mantener el estado. Y cierra el pasaje con un pasaje que todos conocemos, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Y este es un pasaje que a veces algunos pueden, ante una situación parecida, que no es lo mismo, querer escudarse para tratar de tener o establecer una relación, un vínculo con una persona que no es creyente. Está claro que, como sabemos, los textos sacados de su contexto son solamente pretextos. Acá está muy claro establecido que es posible la salvación del cónyuge de ese matrimonio que empezó a existir antes de la conversión de uno de los miembros. De ninguna manera, como vamos a ver que se refuerza a lo largo de todas las cartas de Corinto, de ninguna manera
podemos apoyarnos en que este es un texto para poder empezar una relación donde una parte es un hijo de Dios y otra es un hijo del diablo, como el Señor llamó a aquellos que no son sus discípulos. Así que vamos por el día de hoy, a detenernos aquí por el tiempo que hemos ya ocupado. Y si Dios me permite, en el próximo encuentro vamos a seguir tocando este capítulo 7 de 1 Corintios. Que el Señor nos bendiga.